Los Invencibles de América es un homenaje a la mayor hazaña jamás realizada o llevada a cabo por la humanidad. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Y el mejor modo de conocer a estos personajes y todas estas aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Una pregunta: ¿nos mienten nuestros políticos? ¿Está basada nuestra política actual en la mentira? ¿Tenemos un gobierno que dice una cosa pero hace otra? Pedro Sánchez decía que le quitaría el sueño gobernar con Podemos, pero Pablo Iglesias es su vicepresidente. Reiteró que jamás pactaría con Bildu, pero ahora aupa a los proetarras a la dirección del Estado. Maquiavelo decía que la mentira es una necesidad del gobernante para sobrevivir políticamente, pero ¿por qué los ciudadanos toleran que sus gobernantes les mientan? El experto en comunicación política Ignacio de Moya, politólogo español residente en México, ha estudiado a fondo este fenómeno. En Twitter ha publicado el siguiente mensaje: el gobierno español, habla de libertad y censura la prensa. Habla de igualdad y multiplica la miseria. Habla de justicia y quiere controlar a los jueces. Habla de educación y prohíbe la libertad de elección. Habla de democracia e instaura una dictadura. Y a pesar de todo esto, el CIS de Tezanos nos ha insistido hoy mismo en premiar al PSOE, al que otorga una ventaja de casi 12 puntos con respecto al PP, que pierde 3 décimas. Sube Vox tras la moción de censura y también Ciudadanos. La verdad es que Tezanos nos tiene, no sé, Miguel, acostumbrado a unas interpretaciones muy sui generis, ¿no? A unas interpretaciones muy suyas, y esto es una realidad, y evidentemente yo creo que el desgaste de la pandemia, según Tezanos, el Partido Socialista pues no lo está notando. No es que nosotros nos creamos o no nos creamos las encuestas, no vamos a entrar, pero evidentemente según Tezanos esto... Hombre, salís bien parados, a Ciudadanos realidad. Le da subida. Sí, nos da subida ahora, pero bueno, las encuestas son encuestas. ¿Y sabes lo que pasa? Que estamos en la calle, oímos a la gente, hablamos con la gente, entonces claro, pensar que sube el Partido Socialista por cómo ha gestionado la pandemia, es que no se lo cree nadie. Porque todos tenemos familias, nosotros mismos, es decir, sabemos cómo se ha gestionado, es que lo sabemos todos, es que son hechos, no es solo una opinión. No ha habido test, bueno, ya para qué hablar de lo del tema de meterse con Ayuso, que luego los hechos son los que de verdad demuestran las cosas. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que el Partido Socialista sale reforzado de su gestión de la pandemia cuando ha sido una gestión de la pandemia criticada por todo el mundo, menos por ellos? Te diría Susana, su no gestión de la pandemia. Su no gestión de la pandemia. Efectivamente, porque lo que ha hecho ha sido decir, yo quiero gestionar, y ante el primer problema, el primer impedimento, fuera. Señores gobiernos de las diferentes comunidades, gestionen ustedes. Empezaron negándola. Empezaron negándola. Actuaron tarde y mal. Efectivamente, como todos sabemos... No querían ensombrecer su manifestación. Sánchez tenía informes diciendo que venía una pandemia desde enero. Desde enero lo sabían, y resulta que... Y no nos dijeron nada hasta el 8 de marzo. Pero claro, lo más preocupante ahora, en que ya sabemos todos que hay una pandemia, hasta el gobierno parece que se ha enterado que hay una pandemia, resulta que no toman ni una sola medida de ayuda ni a los empresarios, ni a las familias, ni a los autónomos, ni a los comerciantes, ante la gravísima crisis económica en la que nos estamos viviendo. Hombre, ¿cómo sois? Yo de verdad, a ver, viendo a ilumínanos. Yo viendo a Tezanos, es que sois, Tezanos, el hombre se ha moderado. Porque el otro día me dijeron, no, si el Partido Socialista, según Tezanos, iba a tener mayoría absoluta a años luz del siguiente. Pues hombre, hay que reconocer que se ha moderado en esto. Encima dice que Ciudadanos sube, que el PP, en fin, trata bien a todos. Hombre, es que no le comprendéis, no comprendéis la mentira de Tezanos. Decían que Tezanos, entre el recuento de Joe Biden y Donald Trump, daba vencedor a Pedro Sánchez. No te extrañe. No sé cuántos estados se ha llevado, pero es posible. No te extrañe. Yo, de hecho, he visto según el CIS, según Tezanos, es que va a ser presidente de Estados Unidos. Ahora, después del chascarrillo y las risas que me produce esto, la verdad es que si yo veo a mi país, como lo veo, y lo analizas, me produce tristeza. No hay absolutamente ninguna medida, ahora mismo, ninguna medida que vaya a favor de la economía española. Ninguna. Aquí entrevistamos constantemente a empresarios, a organizaciones empresariales, a autónomos, y todos nos dicen lo mismo. Están en un rechinar de dientes constante porque miran a otros países y están diciendo al gobierno español, ¿por qué no miráis lo que hacen otros países y copiáis? No hay que inventar nada, limitados a copiar. Eso te iba a decir, o sea, vivimos en un mundo ahora mismo, desgraciadamente con el coronavirus, que yo no quiero exigir a los políticos que sean los mejores, simplemente que copien lo que funciona. O sea,
voy a hacer una pequeña alusión a un canal. El otro día en La Sexta, el señor que defiende a este gobierno socialcomunista pone de ejemplo Tailandia. 5 muertos. Pone de ejemplo Nueva Zelanda, 27 muertos. Jugándose un partido de rugby, Australia, Nueva Zelanda. Oye, ¿por qué no copias lo que hace esta gente? Se ha montado un panel en el Banco Central Europeo, donde se ha publicado por ciertos economistas una gran parte de buenos economistas a nivel europeo, medidas para darlas, o sea, para decir, oiga, tómenlas ustedes, bajen ustedes el IVA, bajen ustedes impuestos, ayuden directamente, den el dinero a los empresarios, désenlo. Todos los países están bajando impuestos, menos España, que está trabajando para subirlos. No, además aquí Bruselas nos lo ha dicho muy claro para otorgar este dinero, ¿no? Estamos hablando constantemente de los 140.000 millones, que ya hemos hablado de lo que se va a quedar, ese 39% de esos 140.000 millones. ¿Pero qué nos ha dicho? Austeridad, cero por parte del gobierno. Es más, todavía tenemos que gastar más porque todavía vamos a subvencionar más y todavía vamos a estar pagando más chiringuitos políticos, más chiringuitos directamente dependientes del gobierno central, que quién va a pagar eso, pues lo tenemos que pagar los ciudadanos. Ha hablado de flexibilidad laboral, que existiera una auténtica flexibilidad laboral y resulta que el gobierno todavía endurece esas medidas porque tiene detrás a todos los bilduetarras, a Podemos y a toda la izquierda. Ha hablado directamente que se creen políticas de empleo directamente. ¿Cuáles son las políticas de empleo del señor Sánchez? Cero, que exista mayor productividad de las empresas. Repito, estos son los deberes que nos ha puesto Bruselas, o sea, los que nos van a dar dinero, que los hagamos porque si no, no vamos a ver un duro, y que no subamos el salario mínimo. ¿Y qué es lo que tenemos? Subidas de IVA, impuesto de sociedades, menos inversión a las pequeñas y medianas empresas, porque nos van a subir los impuestos de sociedades y porque nos van a subir precisamente. Pero ¿qué es lo que hemos estado pidiendo absolutamente todos los trabajadores? Porque yo soy autónomo y en todas las empresas, porque todos somos trabajadores. La rebaja de los impuestos, del IVA, del IRPF, pero desde el primer momento, posibles vacaciones fiscales. Ha habido vacaciones fiscales, pero si es que tenemos las empresas cerradas y te seguimos pagando porque el Estado siempre cobra. Crear un fondo de contingencia. ¿Existe ese fondo de contingencia? ¿Se está creando en este momento? Sí, se llama Europa, y no nos lo va a dar. Repito, 39%, que son 54.000 millones. Prestar dinero a las empresas, sí, los ICOs y los ERTES han llegado cero. Autónomos, ayudas a los autónomos, que estamos aquí, oye, que vivimos, que estamos sufriendo todo esto, cero. Y al final de todo esto, las empresas están quebrando y tenemos en situación de desempleo a 3,5 millones de personas que pueden verse incrementadas en 1,5 millones más de personas, y llega una tasa. No ha terminado. Claro. Y efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez sigue con su política de subirnos los impuestos, a pesar de que todos los países de nuestro entorno están bajándolos justamente en esta situación de crisis. Afortunadamente hay algunas administraciones que sí se están preocupando por aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos. Y en este caso hemos de hablar de ayuntamientos. Por ejemplo, es el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde la Junta de Gobierno local ha aprobado inicialmente sus presupuestos para el 2021, que se caracterizan justamente por la bajada de impuestos. Su alcaldesa, Susana Pérez Quisland, ha elaborado unas cuentas que ascienden a algo más de 107 millones de euros, que contemplan la reducción del IBI y la congelación del resto de impuestos, tasas y precios públicos. Además, se centran en la protección de las familias, incrementando las partidas destinadas a la familia, a la infancia, las ayudas al nacimiento, al material escolar, servicios sociales y limpieza de espacios públicos ante las necesidades causadas por la pandemia. Susana Pérez Quisland, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, pues enhorabuena, porque en estos momentos en los que no hacen más que subir los impuestos por otras partes, al menos que nuestra administración más próxima, el ayuntamiento, nos eche una mano, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros, desde luego, el equipo de gobierno que yo presido, hemos bajado los impuestos el año pasado, los hemos bajado y los seguiremos bajando. Ingresaremos menos por vía directa, pero es que lo que la gente no entiende es que cuando se bajan los impuestos se recauda luego más. Yo no soy economista, yo estoy licenciada en Derecho, no soy economista, efectivamente, pero es que pones en funcionamiento la economía. Nosotros vamos a seguir bajando los impuestos, y una cosa muy importante, que es verdad que damos ayudas por material escolar, pero siempre y cuando compren en Comercio de Pozuelo para poder ayudar a nuestros comerciantes, y este año que hemos dado 100 euros por cada hijo, siempre comprando en Comercios de Pozuelo. Y luego hemos dado unas ayudas, 1.200.000 euros para nuestros autónomos.
290 autónomos de Pozuelo ya han recibido la ayuda directa. Pues ojalá otros ayuntamientos tomen ejemplo y ayuden a sus autónomos también. Bueno, muchos alcaldes, compañeros míos, me han preguntado y lo han puesto en funcionamiento en otras ciudades. Bueno, si usted dirige a todos los alcaldes del PP. Bueno, a todos los alcaldes del PP no, presido el Consejo de Alcaldes de Madrid. Eso, a los del PP de la Comunidad de Madrid, a eso me refiero. Xavi Albiol es el que dirige que las buenas ideas las pueden compartir ahí. Las compartimos ahí, yo aprendo mucho de mis compañeros además, que son todos estupendos. ¿Cómo es posible mantener, como usted mantiene, el equilibrio presupuestario y el endeudamiento cero, bajando los impuestos y aumentando el gasto en servicios públicos? Pues cortando el grifo en las cosas que son superfluas, que no sirven para nada y sobre todo que no sirven para los vecinos. Nosotros hemos dado a los autónomos 3.000 euros, 5.000 y 9.000, con una sola condición, según el número de empleados que tuvieran. 2, entre 3 y 9 o más de 10. Y la única condición que les hemos puesto, hemos pagado ya el 75%, es que el 25% restante se les va a dar si mantienen el empleo. Es la única manera de ayudar a mantener el empleo. La gente está, como bien decíais, con los ERTEs. La gente no le llega el dinero, no tienen dinero, se están arruinando y hay que ayudar. Nosotros lo intentamos, bueno, pues con imaginación, pensando mucho, dándole muchas vueltas, hablando con ellos y viendo qué dificultades tienen, que son muchas. Ahora, por ejemplo, en Madrid Capital he leído que también José Luis Martínez Almeida, por supuesto, lo va a hacer. Nosotros lo tenemos ya contemplado en la ordenanza. Todos van a poder tener terraza en invierno, con cristales, con toldos, porque eso ayuda mucho. Las terrazas, tenemos mucha cultura de terraza en España y en Madrid, en toda la comunidad, y las van a poder tener fuera de la temporada. Por supuesto, hemos reducido las tasas. Es decir, todo lo que supone pagar a la administración lo estamos quitando para que puedan salir adelante de la mejor forma posible. ¿Cuáles son las mayores necesidades que surgen en un municipio como el suyo ante una crisis como esta del coronavirus? Es que yo creo que la crisis del coronavirus nos ha traído en un primer lugar casi improvisación, porque fue algo inesperado, y al final nosotros lo que hemos intentado ha sido, como ayuntamiento, mantener la limpieza. Hemos gastado muchísimo dinero en limpieza en las calles, en los colegios, en todos los edificios. Todo lo que son nuestros edificios y todos los comercios que nos lo han pedido, nosotros con una empresa especializada los hemos limpiado. Y además a los comercios les hemos dado una especie de certificado que ponen en la puerta de que se ha limpiado todo el tema de COVID, se ha desinfectado, porque eso genera confianza y al final el coronavirus lo que da es mucho miedo. Y la gente, yo creo que si vas a entrar en una peluquería y ves que ha sido desinfectado, pues te da confianza y te anima a entrar. Y ya sabéis que si entran dos y la gente ve que hay gente, entran más. Si tú vas a un sitio y ves que está vacío y dices, aquí pasa algo. Yeah. Entonces estamos intentando también jugar un poquito con eso. Entonces hemos hecho eso, luego hemos puesto a disposición de la Comunidad de Madrid espacios en los colegios públicos para que cuando los niños han vuelto al cole no tuvieran dificultades de espacio. Entonces todos los espacios municipales los pusimos a disposición de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Algunos los han cogido y tenemos algunos niños que gracias a Dios están pudiendo dar sus clases con las distancias y con el espacio necesario para poder socializarse. Los niños tienen que ir al colegio, tienen que estar con sus compañeros, tienen que aprender y los padres necesitan que los hijos vayan al cole. Todo eso lo hemos hecho. Luego, por supuesto, hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido la Consejería de Sanidad, que es la autoridad sanitaria en la materia. Cuando han dicho cerrar parques, los hemos cerrado. Ahora mismo tenemos una zona confinada, que yo creo que este lunes ya nos la van a desconfinar porque ayer salieron los datos y hemos bajado mucho. Y todo eso lo hemos cumplido y desde el Ayuntamiento, pues todo lo que hemos podido y un poco más, 5,5 millones de euros hemos puesto para todo el tema de COVID. Bueno, usted mencionaba antes a Isabel Díaz Ayuso. Sí. Ustedes lo saben, se lo hemos contado en diversas ocasiones, esa guerra que el gobierno de Pedro Sánchez desató contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues parece ser que finalmente Isabel Díaz Ayuso le ha dado una lección a Pedro Sánchez. Hasta la prensa alemana recoge hoy lo que están llamando el milagro de Madrid. Ahí tienen portadas de periódicos que recogen hoy entrevistas y reportajes hablando de ese milagro de Madrid, de ser la comunidad autónoma con mayor índice de contagios, incluso de Europa, se ha convertido en una de las que menos incidencia tienen en toda España. Eso por medidas adoptadas por el gobierno regional de Madrid, que quiso boicotear y sabotear el gobierno de Pedro Sánchez, pero finalmente, señora alcaldesa, parece que se ha impuesto el sentido común y las medidas aplicadas por Isabel Díaz Ayuso resultaron ser las acertadas. Sin duda alguna, yo creo que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo acaba usted de decir, ha dado una auténtica lección, porque además lo que esta mujer ha aguantado no es fácil. Estar todo el día en la prensa, tildándote de un montón de cosas que yo no voy a repetir y tener la capacidad de aguantar. Miguel está en la asamblea, esos plenos en la asamblea, con esas barbaridades que le han dicho y que ella ha aguantado. Hombre, los que conocemos a Isabel, yo la conozco hace muchos años y sabemos cómo es, una mujer muy fuerte y sobre todo con ideas muy claras y sin ningún tipo de complejo, ninguno. Ella dice lo que piensa y siempre lo ha dicho. Isabel Díaz Ayuso tenía muy claro cómo hacerlo, tiene un gran equipo, tiene un gran gobierno y ahí están los hechos. Y es que los hechos son tozudos, ahí están, y ahí están los datos. Y efectivamente hoy la prensa alemana lo dice, que yo lo he puesto en Twitter esta mañana porque lo he leído muy tempranito y me ha hecho mucha ilusión como madrileña
independientemente de mis ideas políticas, como madrileña, ver cómo un gobierno de una comunidad autónoma, con todas las dificultades que ha tenido, ha estado ahí. Y nos lo tienen que reconocer en Alemania. En Alemania, por supuesto. En la Moncloa aquí no, aquí al revés, Bueno, alcaldesa, ¿cómo está la situación en Pozuelo? Porque algunos municipios vecinos, Majadahonda está confinado en este momento hasta el próximo día 23. Sí. En Pozuelo, ¿cómo está la cosa? Nosotros tenemos una zona confinada que ya digo que yo creo que el lunes nos la desconfinarán. No he hablado con la consejería porque yo espero siempre los viernes para hablar con ellos, que es cuando dan la rueda de prensa. Yo creo que sí. No obstante, nosotros seguiremos cumpliendo lo que nos digan. El coronavirus, me decía el otro día el consejero, que aprovecha cualquier hueco para colarse. Entonces, lo que ellos nos digan es lo que haremos y desde el ayuntamiento seguiremos haciendo campañas informativas porque no hay que bajar la guardia. Aunque nos quiten el confinamiento de esa zona, nosotros seguiremos insistiendo en que hay que cuidar todas las medidas que nos exigen las autoridades sanitarias porque no podemos volver a pasar por lo que hemos pasado, que ha sido verdaderamente duro. Entonces, bueno, yo creo que Pozuelo está muy bien, ¿qué voy a decir yo? A mí me encanta Pozuelo es una maravilla. Los datos le dan la razón, o sea que enhorabuena, señora alcaldesa, y un saludo a todos los pozueleros. Y don Miguel, ustedes están también en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Me imagino que es una satisfacción haberle, con perdón, doblado el brazo al gobierno central que imponía una serie de medidas que resulta que no eran más eficientes de las que ustedes estaban ya aplicando. Efectivamente, nosotros, como bien se está diciendo, no hemos parado de recibir ataques del Gobierno central a la gestión que estaba haciendo este Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y ahí están los datos. He de decir que hemos de ser cautelosos también con los datos. Nuestro objetivo es llegar a 25 en incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, tener esa luz verde que nos han marcado desde Europa. Es cierto también que nuestros datos están muchísimo mejor respecto a la media nacional. Somos ahora una de las comunidades autónomas que menos incidencia acumulada tiene. Estamos demostrando que las medidas que este gobierno está poniendo encima de la mesa están funcionando. Entonces, vamos a seguir esta senda, vamos a seguir siendo cautelosos, pero vamos a decirle a la ciudadanía que de verdad sí se puede, y según lo que hablábamos antes, tener ese equilibrio entre economía, entre no tener que cerrar negocios, entre seguir con los bares abiertos y entre bajar la curva y doblegar la curva. El milagro de Madrid del que habla hoy la prensa alemana, que parece mentira que tengamos que irnos hasta Alemania para que reconozcan algo que se está haciendo bien. Conseguir mantener el control de la situación sanitaria sin cerrar los comercios, sin paralizar la economía. Y seguir bajando impuestos, Javier, porque es importante. Y bajando impuestos. Y ahora nosotros en la asamblea la semana pasada también aprobamos una bajada de impuestos. Todo esto hay que contarlo, hay que decirlo, es que sí se puede hacer. Sí se puede bajar la curva, sí se puede seguir manteniendo una economía, no tenemos por qué dejarla en una vida muerta, y sí se puede seguir bajando impuestos. El Partido Socialista ya sabemos lo que hizo, votar en contra, como hace siempre, y encima acusarnos con ese gran dedo que nos hacen desde la Moncloa de decir, es que no pueden hacer lo que están haciendo. No, sí se puede. Es que la gran solución del gobierno de Pedro Sánchez es subirnos los impuestos y para combatir la enfermedad, paralizar la economía y arruinar a todo el mundo. Y es el gobierno de la Comunidad de Madrid quien tiene que sacar las ayudas al alquiler para las personas que peor lo están pasando con esta crisis. Es el gobierno de la Comunidad de Madrid quien tiene que poner el plan Impulsa para ayudar a los autónomos. Es el gobierno de la Comunidad de Madrid quien tiene que estar poniendo el dinero encima de la mesa para decir, señores, aunque el gobierno central esté tomando esta senda, nosotros, el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, creemos en este modelo y así estamos apostando por él y ahí están los hechos. Fernando, empresario, Fran, economista. Bajar impuestos y aún así subir la recaudación. Medidas que habría que adoptar. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que eso... y te iba a decir, es de primero, ¿no? La curva de Laffer, y ya nos demostraba hace años que la bajada de impuestos va repercutida directamente con una mayor recaudación. Yo creo que este estudio y que nadie tiene ninguna duda. Yo digo a los políticos que tengo aquí, bueno, sois una panda de fachas brutales, no sé si lo sabéis. O sea, cosas como bajar impuestos, pensar en la gente, dar dinero. Yo no sé, cuando salgáis a la calle tened cuidado porque sois unos radicales, no sé si... ¿Te acordarás, Fran, que cuando empezó la pandemia, tú y yo aquí en este programa hablamos de ojalá vinieran ayudas directas y se repartiera dando directamente a la persona que lo necesita? En otros países lo han hecho, pero aquí no nos escucharon. No nos escucharon. Salvo algún ayuntamiento. Lo que pasa es que yo ahora estoy viendo que sí que es verdad que los políticos bueno, pues de centro derecha están haciendo eso. Y oye, uno en el fondo se siente muy reconfortado cuando ve alcaldes que hacen esto, ve que la Comunidad de Madrid hace esto, aunque pase una borrasca por el Atlántico Norte y tenga la culpa Isabel Díaz Ayuso. O sea, yo eso lo tengo claro. Y me gustaría de verdad felicitarles, porque en estos momentos que hay tanta desastre y tanto mal agüero por ahí, pues oye, por lo menos tener un rayo de... Es decir, somos muy críticos y tenemos que ser muy críticos con todo el trabajo que hacen nuestros políticos, pero también hay que alabarles cuando lo hacen bien. Y otra cosa, por favor, dos cosas. Una, y ya muy rápida, Javier, me da mucha pena
que lo que vivimos en Madrid no se pueda vivir, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en otros sitios, ¿eh? Esto de verdad hay que verlo, o sea, esto hay que pensarlo y hay que hacer una reflexión importante. ¿Por qué otros españoles no pueden vivir, por ejemplo, como los señores de Pozuelo, o me da igual, cualquier persona de la Comunidad de Madrid? Y dos, que me preocupa también bastante por el tema de, ya sabes, que coexisto con un montón de sanitarios, aunque bajemos la curva al infinito, a cero o a casi cero, que nadie se relaje. Porque es que al que le da y le da muy duro. Eso está claro, pero bueno, al menos existe la solidaridad. Isabel Díaz Ayuso ya ha ofrecido el Hospital Isabel Zendal justamente para aquellas otras comunidades que puedan necesitar apoyo y no tengan para ello. Empresarios. Pues dos cosas muy importantes. Uno, que la inmunidad de manada no existe, que era lo que pretendía el gobierno. Luego entonces nos mentían y nos engañaban y el cierre quirúrgico ha funcionado. Primer punto importante. Segundo, evidentemente lo que ha dicho nuestra alcaldesa pues me ha encantado. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos hablar de von Mises, de Popper, de Hayek, etcétera, pero yo lo voy a dejar más fácil todavía esto un poco, que es crear lo que nosotros en las empresas llamamos circulante, que es lo que necesitamos, es lo que queremos. Porque el dinero, ¿dónde tiene que estar? Pues en manos de las empresas o en manos de los ciudadanos. Punto. Hasta ahí se puede leer. Es que hasta ahí se puede leer. Y con este gobierno, primero, llegamos a la inmunidad de manada que no ha funcionado y segundo, el dinero se lo quiere quedar ellos. Para ellos, mancomunarlo directamente y llegar al origen que quieren que lleguemos nosotros, que es o al falansterio o a la comuna, que es lo que quieren que lleguemos, a la comuna o al falansterio, que es lo pretérito al comunismo, que es donde está esta gente metida. Pero claro, los que vemos la realidad es que volvemos a decirlo uno. Primero, situación sanitaria, cierre quirúrgico. Segundo, crear circulante, lo que usted ha hecho. Muy bien hecho, enhorabuena. El dinero en manos de las empresas y de los ciudadanos. Y a partir de ahí podemos hablar de crear trabajo. Porque recordémoslo, regla básica, la empresa privada y la mayoría de los españoles somos los que pagamos el Estado. No es el Estado el que paga a los ciudadanos. Y ahora está pensando una cosa, que si en lugar de esto que hiciera en Pozuelo, en lugar de esto que se hiciera en la Comunidad de Madrid, o sea, que hubiéramos generado, yo me acuerdo hablando con alemanes, que su propio gobierno, con italianos, les generaba el autoconsumo a través de bonos para que lo consumieran en ese turismo interno, en eso, o sea, ¿por qué no se hacen estas cosas? ¿Por qué no se ha copiado? Yo hay cosas que es que no las puedo entender. Nos hemos llevado las manos a la cabeza con el IVA de las mascarillas y el IVA de las funerarias, que está muriéndose la gente, O sea, tienen que hacer negocio hasta de la muerte, de verdad, o sea, de verdad, un día que quieren ponernos impuestos por respirar y sin embargo, pues hombre, todas estas medidas que les estamos oyendo, ¿por qué no las pueden tener? Que me da pena porque son compatriotas nuestros, 200 kilómetros arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Pues así estamos los ciudadanos, preocupados por esta pandemia, por la crisis sanitaria y por la terrible crisis económica. Y mientras estamos preocupadísimos ante esta crisis sin precedentes que estamos sufriendo, ¿qué hace nuestro gobierno? Pues como ya les contamos, implementar su agenda de cambios radicales. Y día a día estallándole nuevos escándalos, como el de la inmigración. Resulta que estamos ante una pandemia en la que el confinamiento de las personas y la limitación de la movilidad es lo que se aplica a los ciudadanos y están llegando más pateras que nunca. En Canarias, en lo que llevamos de año, han llegado muchísimos más inmigrantes que en el mismo periodo del año anterior. ¿Saben en cuánto se ha incrementado? En un 1000% la llegada de inmigrantes. Y encima, con situaciones realmente peculiares como la que ocurrió ayer en el puerto de Arguineguín. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir,
Colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos
miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. En estos tiempos de pandemia de coronavirus, con confinamientos personales y con limitaciones de movilidad para la población para evitar los contagios, se está dando la paradoja de que se ha disparado la llegada de inmigrantes en pateras y cayucos a nuestras costas. El número total de inmigrantes llegados por tierra y por mar a España en 2020, hasta el 15 de noviembre, ha sido de más de 33.000, un 23,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Y a Canarias han llegado más de 16.000, un 1.019,6% más. Sin embargo, el gobierno de Sánchez e Iglesias no parece tener ningún interés en poner los medios adecuados para controlar la situación. Uno de estos recursos es el radar SIBE, destinado a Lanzarote, que debería servir para interceptar los barcos que arrastran a las pateras hasta aguas españolas. Un radar que compró el gobierno de Mariano Rajoy, pero que el actual Ejecutivo mantiene en un almacén apartado y sin usar. El senador del PP, Sergio Ramos, ha llevado este tema a la Cámara Alta, donde ha conseguido el apoyo para exigir al gobierno la instalación en 6 meses de este radar. Pero pasan los días, el aparato sigue sin usarse y no dejan de llegar pateras a Canarias. Hace solo unos días, el senador Ramos, en la Comisión de Control de Interior, le reprochó al secretario de Estado de Seguridad la mala gestión que su departamento está llevando a cabo frente a la oleada de inmigrantes que está llegando a Canarias. Ustedes no han tenido ninguna sensibilidad con Canarias y así lo demuestra el puerto de Arguineguín, que también están tirados en el suelo. En Canarias hay edificios del Ministerio de Defensa que ustedes se niegan a adaptar y que estas personas podrían estar con dignidad. Han llegado 12.000 personas a Canarias y no damos abasto, y hay que decirlo alto y claro en el Parlamento. En Canarias están pasando cosas desde el punto de vista humanitario que ponen los pelos de punta. Tenemos comunicación con Sergio Ramos, senador del PP en Gran Canaria. Senador Ramos, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿por qué el Gobierno no está utilizando ese radar si sirve justamente para ese objetivo de controlar la llegada de pateras a las islas? Pues fíjate, Javier, que en el corte que acabas de poner mío en la sesión plenaria en el Senado, yo había dicho que habían llegado a Canarias 12.000 personas. Bien, eso fue hace una semana y media. Hoy, el número de hoy, tú habías dicho que eran 16.000 y pico, pues te confirmo que son 17.000 porque ayer llegaron 500 personas al muelle de Arguineguín. Mira, Javier, lo que estamos viviendo en Canarias es una vergüenza y lo tiene que saber toda España. Efectivamente, el gobierno no está haciendo su trabajo. Nuestro último año de gobierno, nosotros compramos efectivamente el radar SIBE para la zona norte de Lanzarote, que como bien has dicho en tu presentación, esto ayudaría a detectar a las mafias que en embarcaciones acercan a las pateras y a los cayucos a nuestras islas. Bien, pues eso está en un almacén y yo me juego casi mi cabeza, permíteme la expresión, que cuando vayan a poner en marcha ese radar no va a funcionar, porque va a estar casi que oxidado. Porque ¿cómo es posible que ese radar, que llevan 2 años y medio en el gobierno, que lo han podido instalar? Es que es una dejación de funciones todos los días, pero es que esto no pasa solamente en el Ministerio del Interior, es que pasa en todos los ministerios. Es una dejación de funciones. Estos señores solamente quieren la poltrona. Estos señores no gobiernan. Entonces, nosotros tenemos que denunciar como oposición todos los días. Oiga, pues si me tienen que llamar fascista porque digo la verdad y porque digo lo que pienso y porque hago mi responsabilidad y hago mi trabajo, pues que me lo llamen, pero no es posible. Estamos en Canarias en una emergencia nacional, Javier. Senador Ramos, hace unos días el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitó las islas acompañado por la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Cuéntenos, ¿fue de alguna utilidad esa visita? Pues fíjese, fletaron un avión, un Airbus 320 del Ejército del Aire, que no sé ni cuántas personas hay. Yo lo conozco bien porque yo fui ayudante del presidente del gobierno y conozco cuántas personas caben en ese avión. Caben aproximadamente unas 80. No sé para qué fueron tantas personas a Canarias, porque allí no se dio ni una sola solución. Por no dar solución, el ministro Marlaska hoy, en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, no sabía ni cómo se pronunciaba Arguineguín. Entonces, este señor
que mintió el otro día en un programa de televisión, que dijo que los inmigrantes no pasaban más de 72 horas hacinados en Arguineguín, es absolutamente mentiroso. Hay que decirlo, el ministro es un mentiroso compulsivo y miente a toda la sociedad española y a toda la sociedad canaria. Allí hay gente que ha pasado más de 14 días. Yo denuncié, y bien lo ponía en el corte ahora, que el Ministerio de Defensa tiene edificios que se podrían habilitar. Pero es que este no es el problema está en los países de origen. Se ha dejado de trabajar con los países de origen. Se ha dejado de lado los tratados que el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, tenía con estos países. Y ahora anuncia hoy el ministro Marlaska que va a ir a Marruecos. ¿A qué va a ir a Marruecos? ¿A lo mismo que fue a Canarias? Es una tomadura de pelo, Javier. En el vídeo que hemos puesto antes, senador, recogiendo parte de su intervención en esa comisión de control, veíamos cómo usted expresaba su indignación ante el secretario de Estado. Una indignación, sin lugar a dudas, compartida por todos los canarios. ¿Obtuvo usted alguna respuesta? No, efectivamente no tuve ninguna respuesta. Además, yo creo que el secretario de Estado ha ido poco al Parlamento, porque no sabe cómo es el parlamentarismo en España, ¿no? Entonces, como él cuando habla, pues evidentemente la bancada popular pues se le interrumpe, se le dice que eso que está diciendo es mentira y tal. Entonces, lo que me contestó fue que se le fue el hilo y que entonces no sabía qué contestar. Pues usted imagínese, pero es que además mienten más que hablan. Si es que no se han dado soluciones. Lo que pasó anoche en Las Palmas de Gran Canaria, que estos señores autorizaron la liberación del muelle de Arguineguín de más de 200 inmigrantes, que la alcaldesa de Mogán, donde se encuentra el muelle de Arguineguín, tuvo que coger a estos señores y meterlos en guaguas porque no sabían qué hacer con ellos y los mandó a la delegación del gobierno. ¿Sabe lo que hizo el delegado del gobierno? Blindar la delegación del gobierno, cerrar las puertas, blindar con Policía Nacional para que allí nadie entrara. Tuvo que ser la Cruz Roja la que llevara a estos señores a un hotel para que pudiesen dormir por la noche. Pero de esos 227 que el ministerio dejó en la calle, más de 100 se escaparon y andan hoy, ahora mismo, a esta hora, por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, sin ningún tipo de control. Efectivamente, senador, lo que pasó anoche fue un auténtico escándalo. Como usted acaba de decir, el ministro del Interior permitió que unos 200 inmigrantes pues, se pusieran en la calle, dejándoles a su suerte, sin control sanitario. Les trasladaron al centro de Las Palmas. Ha tenido que ser la Cruz Roja la que se haga cargo de estas personas. Usted, ante esto, ha pedido la comparecencia urgente del ministro Marlaska para que dé explicaciones, y debemos decir que hoy, esta mañana, en el Congreso de los Diputados, se ha estado hablando de este tema y varios partidos piden ya la dimisión de Marlaska. Así, como vamos a escuchar, se expresaba la diputada del PP, Ana Belén Vázquez. Señor Marlaska, ¿va a dimitir por su incompetencia para resolver la crisis migratoria de Canarias? Señora Vázquez, contestando a su última referencia, no voy a dimitir. Este Gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del Gobierno llevan trabajando 2 años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante 7 años. Su política migratoria, señor Marlaska, ¿quiere que se la diga? Usted ha pasado de ir a recibir con 6 ministros el Aquarius a Valencia, que solo le faltó llevar la banda de música, ahora tener que ir a Canarias a esconder los inmigrantes para que no se los vieran, para que no se les enseñaran cómo estaban hacinados. Y aún encima, fletar 8 aviones para repartirlos por España en vez de fletar esos aviones para llevarlos a su país de origen. Ustedes son un chollo para las mafias que trafican con inmigrantes. Senador Ramos, ya son varios los partidos que están pidiendo la dimisión del ministro Marlaska. Tengo entendido que hasta Podemos, que es socio de gobierno del PSOE en las Islas Canarias, está pidiendo la dimisión. Bueno, mire, es que ¿sabe lo que pasa? Que este señor es un sinvergüenza y hay que decirlo claro, para que nos entiendan todos los que nos están escuchando. Sinvergüenza no es un insulto, Javier. Sinvergüenza es simplemente decir que una persona no tiene vergüenza y este señor no la tiene. Porque este señor mintió esta mañana otra vez en sede parlamentaria, que llevan 2 años y medio haciendo política migratoria. Eso es absolutamente falso. Mire, le voy a dar un dato para demostrarlo. El último año completo que el Partido Popular gobernó, que fue el año 2017, porque el 2018 ya fue compartido con el Partido Socialista, el año 2017 llegaron a nuestras Islas Canarias 470 personas. Pues bien, en lo que vamos de año 2020 han llegado 17.000. Ahí están los datos. Pero es que además lo más sangrante es que este señor en mayo tomó la decisión de quitarle
a la Guardia Civil de Canarias, al general, al mando, le quitó el mando para la lucha contra la inmigración ilegal. En el momento que le quita el mando al general de Canarias y lo traslada a la península, en ese momento habían llegado 2.500 personas. Pues bien, el resultado de su decisión de mayo a noviembre es increíblemente que ha llegado a 17.000. Estos señores, perdón que lo repita, es que son unos sinvergüenzas, es que hay que decirlo, es que nos tiene que entender todo el mundo. Senador, cuéntenos cuál es ahora la situación en el puerto de Arguineguín, porque, bueno, supongo que siguen hacinados un montón de inmigrantes por ahí tirados por el suelo. Después del escándalo de ayer, algunos han sido reubicados en bungalows y en hoteles. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, la situación es que, como decía al principio de la entrevista, anoche llegaron otras 500 personas y ahora mismo hay unas 2.100 personas en el muelle de Arguineguín, hacinados en el suelo, duermen en el suelo. Y esto es una verdadera vergüenza desde el punto de vista humanitario. Pero es que hay un problema más. Mire, ¿usted se imagina que, por ejemplo, hay un problema de inmigración en Navarra o en el País Vasco y meten a todos estos inmigrantes en las industrias que sostienen a Navarra o al País Vasco? Pues eso es lo que están haciendo en Canarias. En Canarias, que nosotros principalmente vivimos del turismo, están metiendo a todas estas personas en los espacios turísticos. Ya están habiendo noticias en Alemania, en Reino Unido, de que esto está pasando. Pero ¿cómo se puede encargar también el turismo? Teniendo edificios, repito, estas personas se merecen toda la dignidad, que nadie me confunda, toda la dignidad, pero en edificios del ministerio, porque estos son socialistas de boquilla, porque yo también denuncié con el secretario de Estado en comisión que en el muelle de Las Palmas dejaron hacinados a 72 personas, durmieron en el suelo y pasaron 3 días sin ducha. Entonces, y 3 de ellos dieron positivo en COVID-19 y no mantuvieron las medidas de seguridad, distancias de seguridad. Por tanto, de verdad, es que créame, y yo le agradezco que me haya invitado a un programa que se ve en la península, porque tenemos que denunciar lo que está pasando en Canarias. Es una verdadera emergencia nacional. Esto no es un problema de Canarias, es un problema de España. Y a lo que me decías de Podemos, qué poquita vergüenza tiene Podemos al pedir también la dimisión del señor Marlaska, la consejera de Asuntos Sociales Noemí Santana, que no ha hecho absolutamente nada y ahora se apunta a ponerse la medallita de tratar bien humanitariamente a estas personas. Otra que no tiene vergüenza. Y para acabarlo de arreglar, senador, en plena crisis migratoria con Marruecos, ahora va Pablo Iglesias y le pide a Pedro Sánchez que apoye un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. ¿Qué le parece? Bueno, es que no me sorprende porque un señor que es vicepresidente del gobierno, que por cierto me tiene bloqueado en todas las redes sociales, yo no puedo ver lo que publica Pablo Iglesias porque a mí me tiene bloqueado, un señor que está pidiendo la cabeza del mismísimo rey de España, ¿qué es lo que te vas a esperar, Javier, de que pida para otros países? Esto es como un chiste, ¿no? Yo creo que para que la gente nos entienda, Pablo Iglesias se ha convertido como una especie de bufón de la corte que anda por ahí, ¿no? Sergio Ramos, senador del PP por Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, yo en principio había contabilizado 15.000 personas, ya he visto que tú 16.000, nos dice... Ya vamos por 17.000. 17.000... y además con una inmigración descontrolada, y además hablando con fuentes policiales, nos han dicho que vienen primero con dinero, que traen incluso pasaportes, que vienen hasta con los móviles cargados, después de haber andado 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros se supone, y vienen con los móviles cargados. Luego entonces yo ya empiezo a entender que hay mafias, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Los metemos en hoteles de 3 y 4 estrellas, que muy bien lo está relatando, a un precio de 85 euros la habitación, que es lo que está pagando el gobierno. O sea, no están haciendo los deberes por ningún lado. Yo lo que pido es que se cumpla la ley de extranjería.
¿Y qué es lo que implica que se cumpla la ley de extranjería? Lo digo por el ministro, porque es jurista y debería de saberlo, y es más, es ministro del Interior y debería de ponerla en efecto rápido ya en Canarias, porque es necesaria, y segundo, porque es una ley. ¿Qué es la ley de extranjería? Pues que en principio tienen que estar 72 horas en las comisarías o en los centros, en dependencias policiales. En dependencias policiales. Después pasan a disposición segundo, judicial. Tienen que ser identificados. Y si no pueden ser identificados, porque muchos de ellos rompen los papeles, lógicamente, a otros sí se les ha encontrado los papeles. Para que no les puedan deportar. Claro, porque nos encontramos con los dos, a disposición judicial. Entonces pasan al centro de internamiento. A los CIES, a los célebres CIES, a los centros de extranjeros. En espera de ser deportados. Efectivamente, y que se cumpla la ley. Y en estos casos, deportación. Con lo cual, por lo tanto, estoy a favor del control absoluto de la inmigración y que se cumpla la ley. Y, por supuesto, de la dimisión del señor ministro del Interior, que bueno, que de ministro veo que no tiene de nada, del Interior menos, y de jurista poco o nada. Varias cosas, si me permites, Javier, me voy a extender un segundo. Lo primero, en mi Twitter o en mi Facebook publiqué no hace mucho un vídeo grabado desde dentro de una patera. Te lo pasaré si quieres y lo ponemos un día, pero recomiendo a la gente que lo vea para que vea cómo vienen los pobrecitos. Un vídeo grabado en 4K, por cierto, y lo grababa alguien desde dentro, es que se ve. O sea, quiero decir, no llevaba un mal móvil, ¿vale? Sé de qué vídeo estás hablando, en el que se ve a un montón de personas con sus teléfonos móviles, todos ellos, ¿no? Exacto. Arreglándose, además, para cuando vayan a llegar, en fin, cantando y con música, dentro de la propia patera, que desde luego no me parecían muchos muertos de hambre, ¿eh? Pero bueno, está grabado, está dentro, es decir, no hay duda. Tres cosas. Uno, el efecto llamada y el no hacer nada contra las mafias. Esto es un desastre y es una organización política que lo vamos a pagar muy caro. Dos, la desvergüenza de que este Estado haga PCRs a todo aquel que viene y los policías nacionales se la tengan que pagar ellos. O sea, no hay forma de coger esto. Es una panda de golfos quien nos gestiona, que son el gobierno socialcomunista. Tercero, los daños a la imagen de la gran parte del PIB de los que viven en las Islas Canarias, que es del turismo, porque esta gente le están metiendo en hoteles, estas imágenes se están viendo en Europa y empiezan a hablar tanto alemanes como ingleses de a qué hoteles van a ir, que si es a donde van esta gente. No tienen conciencia del daño que están haciendo tan grande a lo que es la industria de las Islas Canarias, ¿eh? No lo tienen. Y por último, ¿por qué está pasando esto? Yo estoy absolutamente convencido de que hay dos cosas que el gobierno lo sabe y no quiere gestionarlo. Evidentemente, uno es el conflicto del Sáhara. Y dos, esa montaña, ese tesoro que tenemos ahí marino, donde existe una gran cantidad de telurio y cobalto, que se sabe, se ha dicho, se lo quiere quedar Marruecos, y nadie está haciendo nada. Y la presión para que se lo quede Marruecos con el tema de las aguas y las millas territoriales y tal, es te voy a mandar kilos y kilos y kilos de inmigrantes y no pienso hacer nada, porque hay mucho dinero, miles y miles de millones. Bien. Yo creo que la política migratoria es un fracaso de los diferentes gobiernos, lamentablemente, que ha habido en nuestro país. Yo no voy a decir que esto no es un drama humanitario, porque para mí personalmente lo es un gran drama humanitario. Pero es cierto que el actual gobierno ya hace y está haciendo una dejación absoluta de sus funciones. Es muy grave cuando tú no haces una política internacional, cuando tú no tienes una interlocución directa con otros países, como puede ser con Marruecos, porque no tener esa política, no llevarte bien con los que son tus vecinos, desemboca muchas veces en otros problemas como puede ser la inmigración. Dicho esto, antes decía Sergio Ramos, el senador del Partido Popular, que no es un problema de Canarias, sino que es un problema de España. Yo diría que es un problema de Canarias, es un problema de España y es un problema de Europa, porque no vamos a tener una política migratoria que funcione cuando en Europa no se haga una política común. Lamentablemente Sánchez no está aplicando las políticas que ya existen migratoriamente. Él se hizo la foto con el Aquarius cuando tuvimos al principio de su legislatura. Generando un efecto de llamada que se repercutió durante semanas. Cuando empezó su legislatura, él se hizo esa foto. Ahora no está aplicando soluciones para el caso Arguineguín. Y es absolutamente un fracaso del señor Marlaska y es un fracaso del secretario de Estado. El otro día, los que seguimos la comisión en el Senado,
realmente fue bochornoso la intervención que hizo el secretario de Estado, realmente lo digo. O sea, lo que no puede hacer, lo que de verdad no puede hacer es decir que pierde el hilo, lo que no puede hacer es no acordarse de lo que tiene que decir. Es que si realmente tú estás enterado de este tema y estás poniendo soluciones encima de la mesa, no hace falta que lo lleves escrito en un papel porque sabes realmente cuál es el problema. Y no vale confletar un avión e ir allí a dar, bueno, pues hacer una visita. Realmente aplique lo que estamos haciendo en Europa, pida ayuda a Europa, pida ayuda a Italia, que Italia muchas veces está viviendo los mismos problemas que estamos viviendo los europeos, porque al fin y al cabo la inmigración en el mar Mediterráneo existe y seguirá existiendo hasta que no seamos capaces de solucionar la migración en los países de origen. Y esto es una realidad. Tenemos que hacer una política internacional que de verdad trabaje para solucionar el problema de la inmigración, pero no decir no vengan o cómo tienen que venir, sino realmente vamos a hacer una política que ayude en el país de origen. Suscribo todo lo que se ha dicho, vamos, poco más que añadir, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel, creo que es un fracaso absoluto y que es un drama tremendo lo que estamos viendo ahí, pero no hay que olvidarse una cosa, estamos hablando de inmigración ilegal. Exacto, claro. Ilegal, lo digo porque hay que puntualizar, porque luego, claro, empiezan los inmigrantes, vamos a ver, en España hemos emigrado también, entonces estamos hablando de la inmigración ilegal. Sí, somos país de emigrantes, lo hemos sido en la década de los 50 claro, y 60, enormemente. Por supuesto que sí, lo que no se puede consentir es la inmigración ilegal y desde luego estas imágenes que revuelven a cualquiera, porque primero es un drama humano y segundo, es que lo habéis dicho, es una dejación tan absoluta y luego ya lo de que el secretario del Estado pierda el hilo, a ver, todo nos puede pasar, yo pierdo el hilo muchas veces, bueno, pero vamos, que en un drama semejante, en una comisión, que efectivamente, que vaya a Mogán, que es un pueblo preciosísimo, y luego, bueno, pues aprovecho para mandarle un fortísimo abrazo a Sergio Ramos, que yo creo que está haciendo un trabajo. Es que además no tiene pelos en la lengua, se le ha visto. O sea, en la comisión lo dejó claro, ¿eh? Dice lo que dice y yo creo que lo ha dejado muy claro también. Insisto en que siempre hay que puntualizar la inmigración ilegal, que es importante. Pero vosotros os imagináis a alguien de este gobierno que no pierda el hilo o que tenga 2 neuronas para funcionar. ¿Qué gran país haríamos? Qué gran país haríamos. Hablas de inmigración ilegal y decías, Miguel, es un drama. Oye, es un drama lo que está pasando en España con las colas del hambre. También. Es que eso es, pero una cosa no quita la otra. Yo ahora voy a ser egoísta. Cuando esta gente viene con iPhone 12 y con iPhone 11, perdón, cargados por la publicidad, sí, porque es que llevan batería para cargarlos. Claro. O sea, ¿pero qué me estás contando? Esa gente no se está muriendo de hambre. Esa gente quiere otra cosa. Quiere otra cosa, porque es que yo te diría, si estás pasando hambre, hermoso, no te compres un iPhone. Bueno, supongo, Frank, a lo mejor que te de puedes todo comprar habrá, un teléfono menos. todo habrá. Mira, también habrá gente muy necesitada que se juega la vida por tratar de obtener una vida mejor, seguro. Mira, Javier, el de todo habrá, estoy contigo. Y ahí es donde hay que incidir en unas políticas lógicas y racionales, que cuando en España hemos sido emigrantes, como bien habéis dicho, lo hemos hecho de manera ordenada y funcional, porque es lo que está. Pero si quieres podemos sacar, ya que en este programa hemos sacado muchas veces las subvenciones, todas las subvenciones que se están dando en la zona por parte de la Unión Europea a ONGs que están allí en el campo para que la gente no se muera de hambre. No vamos a andar con historias. Bueno, es otro debate el que podríamos tener, pero yo esto de la inmigración vuelvo a repetir, el tema de los ilegales, pero lo entiendo que también hay gente que no es ilegal y que está inmigrando a Europa por otros motivos. Aquí podríamos entrar a hablar de la globalización, del mundialismo, etcétera, 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 pero esto nos daría lugar a otro debate. De los Primero, jóvenes, Fernando, los de los ilegales, jóvenes que se han ido, aplicación la crisis, de nuestros jóvenes que se han tenido que ir a buscarse la vida, de nuestros médicos y nuestras no, pero hablo de la inmigración y de lo que está representando en Europa la inmigración, la puerta de entrada que está siendo España. Pero primero, control de la inmigración ya, que se cumpla la ley, por supuesto, y evidentemente ayudas a los nacionales. Es que estabais hablando de las colas del hambre, pero es que también el problema que tenemos con una tasa de paro disparada en España, que vamos a llegar al 22%, o la vamos a superar ¿dónde quieren venir estos inmigrantes? Donde vamos a tener una tasa de paro superior al 22% y tenemos a nuestros compatriotas españoles en las colas del hambre, sin trabajo, sin empresa y probablemente sin casa y sin un duro. ¿Es que eso es lo que vamos a ofrecer nosotros? Es que eso es lo que... ¿A qué es lo que estamos jugando? Pero claro, la verdad hay que decirla. Y además la verdad tampoco se puede ocultar.
Y en este momento, posiblemente, nos encontramos con un drama humano en carne propia, o sea, en España, como para no hacer cumplir nuestras propias leyes, entre ellos la ley de extranjería, y por supuesto que el señor ministro aprenda de estas cosas y ponga coto ya a todo este disparate que es absolutamente la inmigración, puesto que hay inmigrantes ilegales y otros inmigrantes, pongámoslo y llamémosle alegales. Tú fíjate que cuando tú le dices a un policía nacional, y el otro día estuve hablando con gente del Confi Legal que están allí, hablando con policías y me decían, pero bueno, vamos a ver, los policías decían, oye, es que me tengo que pagar yo la PCR, y esta gente no se atreven a contarlo, porque si lo cuentan en público y salen, lo brean. Dices que me cuesta 150 € una PCR por estar con ellos, que me la tengo que hacer, porque han dado positivo a algunos, que se las han hecho gratis, y yo no tengo dinero para hacerme una PCR cada 48 horas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De inmigración ilegal? ¿De mafias? ¿De ser consentidores de esto? ¿De estar cambiando toda la inteligencia que se nos va de España día tras día tras día? ¿Cuántas enfermeras y médicos se han ido? ¿Lo vamos a cambiar por toda esta gente? Que no es un tema de juzgarles o no juzgarles, no, es un tema de que no puedes venir así a este país. Si usted quiere venir a este país, hágalo a través de una embajada, hágalo a través de las empresas que tienen esto, y mandemos, hay muchas ONGs trabajando en el campo. Lo que pasa es que a lo mejor hay otros intereses por detrás. Eso. Ya hemos hablado de esos intereses. Sí, sí. Mejor hay que detallárselos al señor que pierde el hilo. Bueno, y alguien rápidamente me dice qué le parece eso de que Pablo Iglesias le diga a Pedro Sánchez que apoye un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. ¿Qué os parece? No sé, ¿alguna opinión? Que sea rápida. Pues es muy claro, señor Algarra. Usted no se ha dado cuenta cómo el cohete ha fallado también, que no estaba ni asegurado el cohete. Si es que son las paranoias de la izquierda. Son las paranoias de la izquierda. En plena crisis de inmigración con Marruecos, ¿vamos a ir a tocar las narices? Claro, y el cohete también. Necesitábamos un cohete, mandarlo, que no estaba ni asegurado, y resulta que es que nos hemos levantado con la noticia que es que esto ha fallado porque 2 cables se habían puesto al revés. O sea, es que esto es la realidad de España, de nuestro gobierno. Ojo, 90 millones que le acabamos de dar a Marruecos y 100 y pico todoterrenos. Claro. Mientras que nuestros guardias civiles no tienen, y los coches de la policía y de la Guardia Civil, 2000 y pico, no han podido pasar la ITV. Es que así estamos. Y el cohete ha fallado, y el cohete ha fallado. Por los cables, Claro. Y no estaba asegurado el cohete. Es una barbaridad. En fin, se nos acaba el tiempo. Por cierto, algunos espectadores nos han dicho que tenían problemas para ver hoy nuestro programa a través de nuestro habitual canal de YouTube Distrito TV, o que tenían problemas para descargarlo. Bien, como saben, en algunas ocasiones nos interrumpen el trabajo funcionamiento normal en nuestro canal, pero saben que para esos casos tenemos un segundo canal en YouTube, que es Distrito Televisión. El habitual es Distrito TV. Cuando falla por algún motivo, tienen el otro, Distrito Televisión. Si quieren dejar nuestro programa, pueden hacerlo a través de ese canal. Al parecer, a alguien no le ha gustado alguna opinión que hemos expresado aquí en este programa, y por lo visto nos han bloqueado temporalmente ese canal. Pero afortunadamente siempre tenemos otros, porque nosotros somos siempre fieles a la cita que tenemos con todos ustedes. Don Fernando Martínez Dalmau, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, don Miguel Díaz, que es diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Susana Pérez Quislan, alcaldesa de Pozuelo, y a seguir así en Muchas el municipio. gracias. Muchas gracias. Y gracias, Fran Simón, como siempre, por estar con nosotros. Un placer, y muchas gracias por dejarnos hablar de libertad. Eso intentamos. Lo digo Nos gusta por escuchar la opinión de todo el mundo. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.